7:29 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Radio Vital y estamos conversando con el padre Luis Basalar, precandidato por Perú Federal. Padre, ¿cree usted efectivamente, usted lo ha insistido durante el bloque anterior, que el ahora presidente de la República de Transición, ¿cree usted efectivamente que va a continuar, va a lograr estar durante el tiempo previsto hasta julio del 2026? Dígalo con claridad. Creo que no. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses en juego. ¿Cuáles son estos intereses? APP ha perdido mucho poder. Y ayer han estado hasta tarde negociando. Iba a ser en principio Quiabra. Así es, el general Quiabra. El mismo se vendió también, dijo yo estoy dispuesto a asumir, ¿no? Justamente, excelente. ¿Por qué? Porque la mentalidad del cachaco, que no tiene formación, me refiero académica, no tiene tino. No tiene prudencia. Y no es falta de tino de usted calificar de cachaco a quien viste el uniforme de la patria. Me quedo corto, porque yo soy sobrino de un general de brigada, director de la Escuela de Comandos 2 veces y héroe del CENEPA, Juan Carlos Basalar Pérez. Conozco al monstruo por dentro. Y cuando digo cachaco, me estoy refiriendo a la actitud, no al soldado que le roban su pensión y su rancho. Esta actitud matonesca, estúpida y necia. Esto es lo que significa ser cachaco, no a nuestros soldados, porque es hijo de la patria. Ahora bien, esta actitud de Quiabra lo pinta de cuerpo entero porque no tiene prudencia, no sabe lo que significa la inteligencia emocional. Porque si bien es cierto, en este momento de la hora difícil de la República necesitamos mano dura, debe ser mano dura inteligente, se vendió. Y por lo tanto, las mafias obtuvieron lo que querían y por eso es que está el señor Geri sentado y encargado con la Y ya no volvió a tuitear Vizcarra más, ¿no? Y ya no volvió a tuitear Vizcarra porque vio la luz, ¿no? El señor Vizcarra vio la luz cuando su accesitario es el que se encarga de la presidencia. Qué maravilla, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no se bajaron a la mesa directiva del Congreso? Ahí está justamente pues las cuotas de poder. Ahí está justamente las cuotas de poder. En un inicio incluso se quería votar de manera singular. Y ahí se atrás. ¿No? ¿Y qué va a pasar con Rospigliosi como titular, como presidente del Congreso ahora? Fernando, ¿no? ¿Ah? Mira, es un señor nefasto. Es la cara visible del fujimorismo, además. En realidad es la cara del cadáver maquillado, porque no sé en qué cara está. Hace muy poco tiempo era un antifujimorista, luego parecía caviar y ahora es parte del régimen nipón. Porque no olvidemos. Claro, y recientemente él rechazaba la vacancia de Dina Boluarte, ¿no? Así pero ahora es. Es más, si tú revisas, hace unos días, ¿no? Ayer mismo, cuando le pregunta, hace con la no la vamos a vacar. Ah, ¿qué pasó? Vio la luz. Leyó la exhortación apostólica del Papa León XIV. No, pues. O sea, el país lo sabe, lo siente, lo percibe. Cómo se han repartido el Perú y cómo se lo siguen repartiendo. Por lo tanto, yo creo que esto es lo peor que le va a pasar y estoy seguro que incluso van a haber mayores manifestaciones. Sí. Una situación difícil para el país porque no solamente tenemos crisis política, esperemos que se arreglen las cosas. El problema fundamental que estamos viviendo y que sufrimos los peruanos, los transportistas, las amas de casa, los bodegueros, los barberos, la señora que vende el desayuno en la esquina, la tía Veneno, son extorsionadas. Geri podrá solucionar esto, ¿no? Fíjate tú el discurso que se mandó este señor ayer. Con el respeto a la tía Veneno que vende su riquísimo su maquita con su pancito con huevo. Oye, con mucho cariño y respeto. Oye, Rumi, es más, cuando hemos ganado el premio del mejor desayuno, he dicho, bacán, bellísimo que hayamos ganado el chicharrón, pero olvidamos que el chicharrón fue traído por España y que la cebolla es de Asia y que la fusión del Perú le ha hecho esa fusión extraordinaria. Bienvenido, pero el desayuno del peruano no es ese, ¿ah? Perdóname, Rumi. El desayuno es lo que has mencionado, nuestra avena, nuestra quinoa, nuestra kiwicha, nuestra maca y nuestro pan con queso y nuestro pan con huevo, si tenemos todavía aunque sea 2 soles más. Sí. Entonces hay que ver las cosas claras, sin romanticismo. Así que yo coincido contigo. Dicho sea esto de paso, este discurso de este impresentable, el día de ayer,
ni siquiera supo aterrizar los temas importantes de la delincuencia. Se Porque refiere dices, a Rospigliosi. no, me refiero no, a Gerí. Ah, perdón. Fíjate tú, Rumi, dice, Y un vamos, Chiquitito el discurso, ¿no? no, y vacío. Sí, claro. Como esos, Generalidades. como esos gases, ¿no? Que el señor burgomaestre debe conocer, porque siempre me estoy refiriendo a Rafael López Aliaga, en los tráficos para siempre gaseado. No tiene contundencia. Yo esperaba, por ejemplo, ¿no es cierto?, que aplicara el artículo 137 en el inciso 2, que habla sobre el estado de sitio, no de los estados de emergencia. Pero para eso tienes que tener cojones, pues. Claro. Para eso tienes que tener eso que ponen las gallinas y que tienen las mujeres. Y además, lo puedes hacer por 45 días, dice la Constitución. Y además, tiene que ser refrendado por el Consejo de Ministros. Y además, tienes que tener valentía y no tener rabo de paja. Pero no lo vas a hacer. Porque parte de estas mafias y de estas organizaciones criminales son de los mismos partidos. O nos hemos olvidado quién trafica los terrenos en el norte. O nos hemos olvidado en el sur lo que pasa con los gota a gota y en el Perú y en Lima, en Huacho, mi pueblo. Oh, mira, vamos aquí a la avenida Arequipa y los colectivos le pagan 19 soles a los delincuentes. Y cuando hay un problema en los colectivos de toda la avenida Arequipa, lo llaman al delincuente para que ponga orden. Si el delincuente pone orden, entonces el Estado es fallido. Totalmente hay que fallido. refundarlo. ¿Dónde cree usted que está en este momento la expresidenta Dina Boluarte? La señora Boluarte debe estar firmando con alguna casa mortuoria su lápida, y a lo mejor está dejando Su lápida política, estamos hablando de una muerte política, obviamente. Obviamente, pero además también que yo le recomiendo que deje claro que la incineren cuando muera, cuando Dios la recoja, para que así ni siquiera sea capaz la tierra de ser infectada por un ser como ella. Qué fuertes sus palabras, padre. Me quedo corto. Parece que estuviese odiando a una persona, a una No. expresidenta. Yo repudio y odio la maldad, el pecado. Con el mal no se tranza, no se conversa. ¿Tan no mala se dialoga. persona es Dina Boluarte? Pésima, horrenda como ser humano, gangrenada su alma, no tiene espíritu, no tiene vísceras, se ha burlado del país y hoy va a pagar las consecuencias. Hay una decisión, en todo caso, un anuncio del titular del Ministerio Público, del fiscal de la Nación, interino también, de pedir que se frene si es que tiene salida del país, ¿no? impedimento de salida del país para la presidenta. Mira, Rumi, Aarón, eres lo que haces. No lo digas, hazlo. Eres lo que haces, eres tu palabra. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Ayer estaba dando declaraciones al fiscal Aladino, me parece. Sí, dijo que... Yo lo conozco personalmente Aladino y creo que debe hacerlo. Dijo que lo iba a presentar en la madrugada, ¿no? Ok, vamos a ver. Como también dijo antes que iba a sacar a Vela, a Pérez. O sea, básicamente, aquí te vas dando cuenta quién eres. El Señor lo dice, ¿no? Por los frutos os conoceréis. Se capturó el terrorista nefasto, dicho sea de paso, que debe estar incinerado, ¿no es cierto? Como está, me estoy refiriendo a Abimael Guzmán. Y fíjate lo que significa este señor. Este destruyó la patria con el terrorismo y su vida marcó un antes y un después. Esto mismo significa cuando digo, por los frutos os conoceréis. ¿Cómo se captura a este delincuente, a este terrorista, Abimael Sin Guzmán? dispararle una sola bala. ¿Sabes con qué? Por su basura los conoceréis. Porque a través de la basura se pudo detectar las medicinas que usaba, Exacto. los cigarrillos que fumaba, y ahora con la basura que ha dejado Boluarte ya sabemos dónde debe ir. Y este Congreso nefasto, con rarísimas excepciones, quizá uno o dos. Padre Luis Basalar, ¿por qué usted quiere ser presidente de la República? ¿Por qué los peruanos deberían votar por usted? Yo considero que lo más importante es la voz del que no la tiene. Esto es bíblico. Ok, entonces levantamos una voz y cambiamos la patria. No, pues es una voz que se enfrenta a la élite, al establishment, al sistema. No para destruir la patria, sino para refundarla. Ejemplo, yo no creo en la expropiación. Yo no creo en ningún modelo que no sea el propio nuestro desde una economía mixta. Es decir, brutalmente capitalista hacia afuera, pero inteligentemente y asociativa hacia adentro, donde el Estado tenga una participación de planificación con la inversión privada. Lo que pasa en Singapur, lo que hace China y los países nórdicos. No hemos inventado la pólvora, pero sí, como dice Mariátegui, desde nuestra perspectiva, porque no somos una nación.
somos un conglomerado de naciones, de etnias, de culturas. Y el único inca que supo entender esto por encima de Pachacute, siendo quechua, fue Túpac Yupanqui, porque unió la patria respetando la diversidad. Por lo tanto, desde aquí es la razón de ser de por qué el Partido Democrático Federal me ha puesto como precandidato. ¿Y va a postular solamente la presidencia o también a la Cámara de Diputados? Mira, según mis asesores, yo debería tomar esa decisión pronto, pero yo considero que eso lo va a decidir el partido. En eso somos estrictamente disciplinados. Y desde aquí auguro con Armando Macé una plancha y una fórmula única, ¿no? Luis Alberto Sánchez decía que el Perú es un país, retrato de un país adolescente. Somos un país adolescente, no logramos la mayoría de edad. Es decir, no podemos poner las cosas bien en beneficio de los peruanos, que requieren obviamente salud, educación, que requieren un país en paz para que los inversores lleguen y generen empleo. ¿Qué propone usted al respecto, padre? Yo considero que parte de nuestra adolescencia política se debe a que no se le ha dado la debida importancia a las comunidades. Esto se podía entender desde la historia con lo que significó los ayllus, pero las comunidades son vivas, las comunidades te hablan. ¿Y a qué comunidad me refiero? A los gremios, a los sindicatos, a aquella comunidad de un centro poblado, que son más de 15.000 que están abandonados, que hace un promedio de 15 millones de peruanos desconectados. Por lo tanto, en lo urbano y lo rural debemos apostar por la comunidad. Debemos apostar por la asociación de padres de familia, que sean ellos, por ejemplo, los que lleven la comida a través de la distribución plena. ¿Por qué tiene que ser Lima? Por eso hay un odio al centralismo. Por eso es que el provinciano, yo soy provinciano, soy huachano, mi madre es ayacuchana, y sentimos que no somos hijos de esta patria porque en Lima tenemos que pedir permiso. Y no es así, Rumi, Aarón. Esto está muy vivo en el sentimiento y en el corazón de la patria. Entonces, la fe nos ayuda a saber que todos somos hermanos porque somos hijos de un solo Dios. Sí. ¿Y por dónde está la salida en contra de la inseguridad ciudadana? Mira, yo considero que es importante 3 elementos. Primero, el estado de sitio, que lo ampara esta moribundísima Constitución. Segundo, la inteligencia propia de una reforma total del Servicio Nacional de Inteligencia y el empoderamiento de los servicios de inteligencia locales, regionales. Al mismo tiempo, considero que debemos salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la pena capital. Hace poco estuve leyendo que casi la mayoría de doctores de la Iglesia y santos de la Iglesia sostenían que la pena capital era un derecho propio del Estado. En el catecismo también está presente. Hubo una reforma con Francisco, pero es necesario decirle al Perú que cuando todo está podrido hay que cortar de raíz las cosas. Por lo tanto, yo creo que son las medidas inmediatas. Y luego la transparencia a través de la tecnología. O sea, el peruano tiene que estar informado a través del móvil, como diría Yun Chulhan, este filósofo coreano. El móvil se ha convertido en el verdadero parlamento del ciudadano. Entonces tiene que estar informado de todo, de tal manera que sepa cuánto se está concesionando. ¿No? Aquí está la verdadera revolución. Tiene un elemento democratizador, además el uso del celular. Claro, y efectivamente, la tecnología. Y Gramsci lo decía, la estructura, la superestructura, la cultura. Y claro, Yun Chulhan dice, este es el verdadero parlamento que lo hace libre al ser humano. Entonces hay que tomar en cuenta eso para la reforma de la patria. Vamos a hacer una pausa para, ¿le parece? Con todo gusto. Estamos en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Estamos también en Tribu Televisión y en Movistar. Haremos la pausa. Estamos conversando con el padre Luis Basalar, precandidato por Perú Federal. Ya volvemos.